Sistema circulatorio humano. El corazón es un órgano muscular hueco, de forma cónica, de más o menos 10 cms de ancho por 10 cm de largo. Está situado en la cavidad que dejan los dos pulmones, mediastino, apoyado sobre el diafragma y ligeramente inclinado hacia la izquierda. Es de color rojo. Estructuralmente, el corazón está formado por tres tejidos: A. Pericardio, formado por células epiteliales simples. B. Miocardio, constituido por células musculares cardíacas. C. Endocardio, formado por un endotelio simple. Este tejido se continúa en los vasos sanguíneos, constituyendo la túnica interna. Al corazón se le divide en corazón derecho, por donde circula la sangre venosa, y en corazón izquierdo, por donde circula la sangre arterial. Cada uno presenta una aurícula y un ventrículo. Derecho e izquierdo. La aurícula derecha se comunica con el ventrículo respectivo mediante una válvula, llamada tricúspide, mientras que la aurícula izquierda lo hace con el ventrículo izquierdo, mediante la válvula mitral. Además, cada ventrículo presenta otra válvula denominada semilunar, situada en la base de la arteria pulmonar y aorta, respectivamente. Las válvulas tienen por objeto asegurar la circulación de la sangre en un solo sentido. A la aurícula derecha llegan la vena cava superior, la vena cava inferior y la vena coronaria. A la aurícula izquierda llegan las 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas, trayendo sangre arterial. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar llevando sangre venosa a los pulmones. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, que lleva la sangre arterial a todas las partes del cuerpo. Fisiología del corazón. El corazón, al contraerse y dilatarse rítmicamente y debido a sus válvulas, permite la circulación de la sangre en un solo sentido. La contracción se denomina sístole y la dilatación diástole. Revolución cardíaca. Es el tiempo que dura una contracción y la dilatación del corazón. Este tiempo se realiza en 3 fases. Primera fase, sístole auricular, 0.1 de segundo. Las aurículas se contraen. Segunda fase, sístole ventricular, 0.3 de segundo. Los ventrículos se contraen. Tercera fase, diástole general, 0.4 de segundo. Las aurículas y los ventrículos permanecen en reposo. Una revolución cardíaca dura, por lo tanto, en condiciones normales, 8 décimos de segundo, y en 1 minuto. Una revolución cardíaca dura, por lo tanto, en condiciones normales, 8 décimos de segundo, y en 1 minuto 72 revoluciones. Por lo tanto, el corazón se encuentra relajado durante un espacio de 0,4 segundos, casi la mitad de cada ciclo cardíaco. En cada latido el corazón emite 2 sonidos, que se continúan después de una breve pausa. El primer tono, que coincide con el cierre de las válvulas tricúspide y mitral y el inicio de la sístole ventricular, es sordo y prolongado. El segundo tono, que se debe al cierre brusco de las válvulas semilunares, es más corto y agudo. Las enfermedades que afectan a las válvulas cardíacas pueden modificar estos ruidos, y muchos factores, entre ellos el ejercicio, provocan grandes variaciones en el latido cardíaco, incluso en la gente sana. La frecuencia cardíaca normal de los animales varía mucho de una especie a otra. En un extremo se encuentra el corazón de los mamíferos que hibernan, que puede latir solo algunas veces por minuto, mientras que en otro, la frecuencia cardíaca del colibrí es de 2.000 latidos por minuto. Si consideramos que en cada sístole el corazón envía 70 centímetros cúbicos de sangre a las arterias, en 1 minuto debe haber circulado 5 litros de sangre, que es la cantidad de sangre que tiene una persona normal, lo que significa que en 1 minuto la sangre ha dado una vuelta completa. Automatismo del corazón. Aunque los movimientos del corazón están regulados por el sistema nervioso y el miocardio, además, presenta unas células especiales que forman 2 nódulos, encargados de regular dicho movimiento. Uno se encuentra situado en la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior, llamado nódulo sinusal. El otro se encuentra situado en la base del tabique interauricular, y es llamado nódulo aurícula ventricular, que se ramifica dirigiéndose hacia los ventrículos. Se considera que el primer nódulo inicia la contracción, que se extiende a manera de una onda hacia el otro nódulo y de este hacia sus ramificaciones, provocando la contracción de las aurículas y ventrículos. Las arterias son vasos que sacan la sangre del corazón, se originan en los ventrículos.
En su base presentan una válvula denominada sigmoides o semilunar, encargada de impedir que la sangre regrese de la arteria al corazón cuando éste se encuentra en diástole. Estructuralmente, cada arteria está formada por 3 capas de tejidos, llamadas túnicas. Una externa conjuntiva, una media, formada por células musculares lisas. Estructuralmente, cada arteria está formada por 3 capas de tejidos, llamadas túnicas. Una externa conjuntiva, una media, formada por células musculares lisas, fibras elásticas y colágenas. Y una túnica interna, formada por un tejido endotelial. Semejante al endocardio. Arterias importantes. La arteria pulmonar. Se origina en el ventrículo derecho, lleva sangre venosa a los pulmones. Se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. La arteria aorta. Se origina en el ventrículo izquierdo y se divide en aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente. De su base se desprende la arteria coronaria. Del callado de la aorta se desprenden las arterias que irrigan la cabeza y las extremidades superiores. De la aorta descendente se van desprendiendo las arterias que irrigan los órganos del tórax y abdomen, prolongándose hasta las extremidades inferiores. Las arterias toman generalmente el nombre del hueso a lo largo del cual circulan o del órgano al que llegan, como cubital, radial, costal, humeral, ilíaca, hepática, intestinal, mesentérica, etc. Fisiología de las arterias. A. Conducen la sangre del corazón hacia las células de los tejidos, y a excepción de la arteria pulmonar, llevan sangre rica en oxígeno. B. Debido a la elasticidad de la túnica media de las arterias, al contraerse el ventrículo para arrojar la sangre dentro de ellas, se dilatan y luego toman su calibre normal. Como esta dilatación se transmite hasta los capilares, da la sensación de ondas, que reciben el nombre de pulso arterial. Se puede tomar en la arteria radial, carótida, temporal y en la femoral, y su número normal es alrededor de 70 por minuto. C. La presión ejercida por la sangre sobre las paredes de los vasos dentro de los cuales circula, recibe el nombre de presión. Tal presión puede ser arterial, venosa o capilar. La presión que se considera es arterial y se mide mediante los tensiómetros. La unidad de medida es en milímetros de mercurio y se expresa mediante un número fraccionario, en cuyo numerador se coloca la presión arterial durante la sístole y en el denominador la presión durante la diástole. Por ejemplo, 120/80. Las arterias se encuentran situadas profundamente para evitar su ruptura y la consiguiente hemorragia, que es difícil de detener. Las venas son los vasos encargados de llevar la sangre de las células de los tejidos hacia las aurículas del corazón. Sus paredes presentan, también, las 3 túnicas que poseen las arterias, con la diferencia que la túnica media contiene menos tejido muscular y fibras elásticas. También muchas de ellas presentan válvulas que tienen por objeto impedir el retroceso de la sangre. Como se originan en los tejidos, van aumentando de diámetro hasta llegar al corazón. Venas importantes. Las 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas, que se originan en los pulmones y terminan en la aurícula izquierda, conducen sangre arterial.